Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este 12 de marzo, qué verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar esos temas importantes de nación. Como ustedes saben, hay que seguir analizando las comparativas entre lo sucedido el 4 de febrero y el 3 de marzo, la cantidad de personas que fue a votar. También, ¿qué conclusiones pueden sacar los partidos políticos? Ahora, nuevas ideas teniendo la mayoría supercalificada, ¿cuáles son los retos que le vienen para los próximos 3 años? Y en el caso de la oposición, hay que dejar morir a Arena y el FMLN como partidos tradicionales, hay que reestructurarlos, se deben proponer nuevas fuerzas políticas que no tengan nada que ver con ellos. Y además, ¿cómo está la situación con Haití y el pronunciamiento del presidente Bukele? Y sin más, nosotros lo analizaremos esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa y ya para analizar la coyuntura, que realmente hemos vivido 2 procesos electorales bastante álgidos en el país. Sumamente, incluso en alguna manera, caóticos. Así que vamos entrando en ese primer punto sobre las principales comparativas entre el 4 de febrero y el 3 de marzo, similitudes y diferencias. Quizás una diferencia muy marcada fue el abstencionismo en la elección de alcalde. Yo creo que es importante recalcarlo y hacer énfasis en esto, porque podemos ver una diferenciación bastante grande. Notoria. Sí. Exacto. Sin embargo, fíjate que es bien curioso, porque la oposición política hace una crítica que el presidente básicamente votó casi el mismo número de población que la presidencial anterior. Sin embargo, vemos que el presidente actual, Bukele, logró casi triplicar su votación. Me explico, es decir, sí, ya sea por el voto de la diáspora, por diferentes fenómenos, o más dicho, de la población votó más por él, que antes votó tal vez por otro partido. Y es acá también donde la oposición debe hacer un análisis de su estrategia, que al final nunca le dio resultado. Es decir, vemos como un partido Arena trae a alguien externo, en este caso el señor Joel Sánchez, para que no estuviera manchado políticamente, nunca le ponen el chaleco. Sin embargo, vemos un partido Arena que queda en tercer lugar. Por más que lo querían ensalzar, que en diciembre iba a estar arriba y Bukele abajo, ¿te recuerdas? Que así decían unos analistas, lo cual no fue así. Y para sorpresa de todos, un Chino Flores del FMLN, que para mí no es nada serio en sus propuestas, queda en segundo lugar. ¿Cuál es la respuesta de esto? Que el voto duro del FMLN es más sólido que el de Arena, en el sentido de que mucha gente vota por el partido, se identifica con esa ideología izquierdista, que al final ya estamos en un desfase que en nuestra actualidad como país la realidad ya no es viable. Yo creo, bueno, sabemos que el socialismo, como ellos lo planteaban, nunca fue viable. Sin embargo, todavía hay gente que cree en ese fenómeno ideológico, y podemos ver cómo le dieron esa votación más de 200,000 votos al Chino Flores, que queda en segundo lugar. Y vemos cómo el voto duro de Arena, mucha gente del sistema empresarial, que antes eran patrocinadores o financistas del partido, se fueron. Y vemos cómo traes a un candidato que no es orgánico de Arena y no tiene mayor discurso, presencia, y queda en un tercer lugar. Es acá donde, para mí, desde mi análisis, fueron 2 candidatos muy malos contra Bukele, que tenía un muy buen grado de aceptación, y ahí está el resultado. Si nos vamos a la de alcaldes, evidentemente hubo sorpresas. Bueno, también la de diputados, te diré, porque al final, según las últimas encuestas, vaticinaban 58 diputados para Nuevas Ideas, y solo uno del PDC y uno de Arena. Sin embargo, vemos que el margen de error se hizo presente. Sí, el partido Vamos, 2 de Arena, PCN y PDC. Es decir, PCN nadie esperaba que volviera a resurgir de las cenizas. Sin embargo, ahí vemos el margen de error. Es decir, que también Nuevas Ideas siempre tiene la mayoría absoluta. Al final no va a tener esa... Es decir, pero ahora, pero si bien ahora tienen la mayoría supercalificada, digamos, ahora ya no necesita de sus denominados aliados para poder tomar decisiones. Exacto. Es decir, ya tenía la mayoría calificada, tenía la mayoría absoluta, pero no la mayoría supercalificada. Sí. Ahora bien, tomando en cuenta esto, mucho se dice que el gran perdedor de las primeras elecciones fue el FMLN.
pero ¿qué hay del partido Gana? Si se decía que era súper mega aliado del presidente y al final no sacó ningún diputado. No hubo ningún Romeo Auerbach, no hubo tampoco ningún Numan Salgado, no hubo ningún Guillermo Gallegos, no lograron ni un diputado. No, y tú tienes razón, yo soy de la idea de que a nivel legislativo, en la votación de diputados, Gana es uno de los grandes perdedores, en el sentido de que es un partido que ha venido acuerpando, apoyando las iniciativas gubernamentales, aliado de Nuevas Ideas, y vemos que la población no le dio ningún diputado. Yo soy de la idea de que en cierta medida les afectó también la situación geográfica por la cual corrieron sus diputados, me explico. Esa reducción a 60 afectó a un Guillermo Gallegos, por ejemplo, en San Salvador, que sabemos que la población es mayoritaria, es decir, y si tenía la opción de votar por una de Nuevas Ideas, por decir algo, Suecia Calleja o Guillermo Gallegos, la gente, no, es que Suecia es del partido del presidente, me explico. Eso pesó más que votar por por el suplente, por decir algo, el partido Gana, llamémosle de esa forma. Auerbach le afectó también en la libertad de eso. A lo mejor si hubieran sido diputados, pero no nuevos, sino que ya diputados del interior del país, muy probablemente tal vez hubiesen ganado, como el caso del PCN, me explico, el caso del PDC. Es decir, quizás eso también afectó la concentración de la población por la cual geográficamente corrieron. Y por eso a nivel legislativo yo soy de la idea que Gana es del gran perdedor, donde se tendió a recuperarse en la cuestión de alcaldes, alcaldías que no se esperaba que ellos ganaran, es decir, al final logró equilibrar un poco o resurgir un poco a nivel municipal, pero a nivel legislativo sí se la vio de cuadrito, pues porque al final no tuvo diputados. En el caso del FMLN, ¿cómo se explica el hecho de que quedara en segundo lugar para las elecciones presidenciales, pero ese segundo lugar no se viera reflejado en cuanto a diputados, que desapareciera de la Asamblea Legislativa? Es que es muy interesante, mira, al final ya tenemos desde no esta elección, sino que varias anteriores. Pienso que desde que se facilitó el voto por rostro, desde que las redes sociales ahora te permiten una forma exponencial también vender tus ideas, tu persona, tu marca, ya el voto por bandera ya quedó desfasado. Es decir, tiempos en los cuales votabas por bandera y los partidos ordenaban a sus diputados, ya quedó atrás. Ellos decidían quiénes. Exacto, y al final lo que yo mencionaba al inicio, el voto duro presidencial del FMLN, ahí estaba. No había una opción con Joel Sánchez, muchos no creyeron en él. Habría que ver si un partido Gana, por ejemplo, hubiera llevado a un candidato presidencial, cómo hubiera sido el fenómeno, tal vez hubiera tenido hasta mayor aceptación que Arena, eso queda la duda de cómo hubiera sido la respuesta. Sin embargo, ya podemos ver que la dinámica que trajo los diputados, todavía son diputados del FMLN, los 4 en la Asamblea, de oponerse al régimen de excepción, a toda la política criminal que ha venido haciendo el gobierno central, ahí está el resultado. Yo en otros canales yo mencionaba eso. No sé por qué se extraña el FMLN de no sacar ningún diputado. No sé por qué se extraña el partido Arena de quedarse con 2 diputados. Una caída estrepitosa. Si al final han venido con una retórica, una dinámica constante de oponerse al régimen de excepción, al plan de seguridad, que es el elemento mejor y mayor evaluado de la población a nivel de cuando se trata de calificar al gobierno central. Es decir, no puedes obviar eso. Yo creo que al final es una estrategia que tienes que tener, ya seas oposición política o no, porque no se trata de al ser oposición que te vas a oponer de forma obtusa a todo. Es decir, si estás viendo que está beneficiando a la población, está viniendo inversión extranjera, yo creo que esa frase de la seguridad no se come, lo que dijo el presidente de Arena, creo que ahí estuvo su respuesta en esta elección. Al final, no declinar como presidente del COENA, en el caso de Óscar Ortiz, no declinar como secretario le llaman ahí, no aceptar una estrepitosa derrota. Es decir, el FMLN no obtuvo ningún diputado, ningún alcalde, solamente 2 del Parlacen, creo. Pero al final son los que recientemente fueron gobierno durante 10 años. Ahora bien, algo que también se necesita explicación, el FMLN, según menciona, va para fuera de la Asamblea Legislativa por haberse opuesto a todo. Pero está una persona que en estos años también había sido bastante fuerte de parte de la oposición. Creo que saben a quién me refiero, es precisamente Claudio Ortiz. ¿Cómo se explica entonces que haya logrado la reelección de Claudio Ortiz, pero el FMLN no? Sí, mira, vuelvo al mismo análisis. Yo pienso que ¿por qué Claudia? Destacar de forma individual le ha favorecido, es decir, muchas personas están de acuerdo o piensan similar a los planteamientos de Claudio Ortiz, me explico, es decir, al final yo creo que puedes plantear una estrategia, porque ya se ha opuesto al régimen de excepción, se ha opuesto a una serie de políticas de gobierno que la población avala, sin embargo, podría darse el caso
que debido a su argumentación, a la forma de exponer sus ideas, lo hace de una manera más elocuente, que llega más a personas que en cierta medida prefieren eso. Es decir, es un partido nuevo, no, hay muchas personas que por más que tal vez puedas ser diputado del FMLN, por ejemplo, y puedes exponer bien tu discurso, pero el hecho de pertenecer al partido de izquierda tal vez les pesa para no votar por ellos. Hay mucha gente que todavía no lo haría de votar por un partido de izquierda. Yo creo que al final ese peso partidario de ser el partido político que tuvo a un Sánchez Serén, a un Mauricio Funes, que defalcaron al Estado, le ha pesado mucho al FMLN. De igual manera Arena. En el caso de Vamos, no ha sido partido de gobierno como tal, es decir, no tiene una contaminación de corrupción detrás. Y si hacemos el análisis de una forma holística, podría darse esa serie de elementos. Y al final, Claudia Ortiz ha sido una diputada que ha destacado, como te digo, ha ido en contra de régimen de excepción y todo eso. Sin embargo, puede ser que le haya favorecido también el partido al cual se pertenece, un partido nuevo, no tiene esa reputación de corrupción como Arena y el FMLN a nivel de gobierno. Podrían ser una serie de elementos que han favorecido que haya logrado el curul nuevamente. Puede ser una posibilidad, desde luego. Bueno, así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial y al regresar hay que analizar la situación o los retos que se le vienen a Nuevas Ideas para los próximos 3 años. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. El pueblo salvadoreño le dio 54 diputados a Nuevas Ideas. Ahora bien, ya teniendo la mayoría simple, la mayoría calificada, la mayoría absoluta como tal, en este caso, algo que es importante de ver son cuáles son los retos que va a afrontar Nuevas Ideas para los próximos 3 años. ¿Por qué se mencionan retos? Porque algo que se muestra en la palestra política es que todos los partidos políticos enfrentan un desgaste eventualmente. Algunos, desde luego, más rápido que otros. Pero, ¿qué debe hacer Nuevas Ideas para no sufrir este desgaste para los próximos 3 años? ¿Cuáles son los retos en la Asamblea? Mira, interesante este análisis que vamos a hacer, porque en el sentido de que ese desgaste, el presidente de la República no lo ha tenido, no. El presidente Bukele. La Asamblea tampoco, si te das cuenta, pero sí lo vimos con los alcaldes. Es decir, en cuestión de alcaldías, Nuevas Ideas tuvo un flaqueo que no lo vimos a nivel legislativo y presidencial. Sin embargo, obviamente, si nos vamos a los datos, ha logrado una infinidad de alcaldías como nunca había tenido quizás otro partido político, también por la reducción. Sí, pero al final podemos ver cómo tal vez esa materialización de obras a muchos alcaldes les costó visibilizarla o no lo hicieron como debe de ser. Es decir, tal vez no ejecutaron bien con el gobierno central, a diferencia tal vez del occidente del país. Por ejemplo, en Santa Ana, a nivel departamental, los 4 alcaldes son de Nuevas Ideas. Es decir, que Nuevas Ideas en el occidente del país logró sí consolidarse, a diferencia tal vez del oriente, por ejemplo. Quizás nadie vaticinaba una derrota de Will Salgado por demasiado holgada del PDC, un candidato que no era ni conocido mediáticamente. Y a ver, yo creo que en esta situación de Santa Ana creo que podemos agregar que la diferencia no fue realmente abismal, porque incluso el alcalde electo, Acevedo, si no me equivoco, de Santa Ana Centro, incluso él en sus publicaciones dijo que con humildad aceptaba, o sea, que la victoria la aceptaba con humildad y que este era un mensaje de la gente para trabajar también, porque la diferencia fue alrededor de 5.500 aproximadamente. Es decir, una fracción sumamente pequeña. Por eso muchos dicen, bueno, no es que no ganó por los que fueron a votar, sino porque por los que decidieron no ir a votar. Y ahí puedes ver cómo Gana a nivel municipal, tiene mucho territorio y mucho apoyo, porque el candidato de Gana quedó en segundo lugar. Vemos también como el caso más marcado, por ejemplo, diferencias muy cortas. El Congo, por ejemplo, Santa Ana lo gana. Sí. Coatepec es el que le da la victoria a la candidata de Nuevas Ideas. Es decir, en Chalchuapa de igual manera lo gana.
Candelaria La Frontera le da la victoria al de Nuevas Ideas. Se puede decir que Santa Ana Centro, con 5.000 votos de diferencia, y Santa Ana Norte fueron los que fueron más holgados en el occidente del país, pero al final lograron consolidarse. El reto para estos alcaldes es eso, más que todo para el de oeste, Santa Ana Oeste y este, de decir, se han fusionado municipios, ¿cómo vamos a lograr ese apoyo, ese polo de desarrollo en 3 años? Es decir, va a ser muy complejo. Mira, al final yo creo que esta va a ser es un proceso histórico, realmente, esa reducción de municipios, y todos esos municipios pequeños que han sido anexados a otro van a exigir realmente un desarrollo, ¿me explico? Es decir, no se van a conformar con seguir con calles de tierra, por ejemplo, no tener agua potable, poca iluminación, y que la capital sí lo tenga, de esas que anexó la capital, por poner un ejemplo. Al final yo creo que ese es un gran reto para los alcaldes. Va a ser interesante cómo el gobierno central va a oxigenar a estas alcaldías, porque al final lo que se busca es esa mayor eficiencia, con tanto la reducción de diputados, la reducción de alcaldes, que al final era necesaria. Un país tan pequeño como es posible como El Salvador, que teníamos más municipios que el mismo Costa Rica, siendo el doble de grande que nosotros territorialmente. Es una propuesta que se consolida muy buena, la reducción de municipios, pero para mí el reto municipal es ese: darle un nivel de desarrollo equilibrado a los municipios que se le han anexado. Realmente va a ser como un punto de inflexión, porque mira, al final, a veces, yo creo que no solamente pasa en El Salvador, el trabajo del alcalde es bastante ingrato, te diré, porque hoy yo que tengo la oportunidad de dar asesoría en Sudamérica, te das cuenta cómo también allá el alcalde es culpable de todo. Si no te cae agua potable, es culpa del alcalde; si no tiene luz, culpa del alcalde. Y ahí son otras instituciones, es decir, bien complejo. Yo creo que al final, tal vez a veces el desconocimiento de lo que realmente las funciones del alcalde hace que la población ejerza un voto de castigo, a veces sin saberlo, ¿me explico? Y en el caso de los diputados yo te lo explicaba, yo creo que ese acuerpamiento que el presidente les ha dado y esa visibilización también de aprobar el régimen de excepción, las políticas de desarrollo económicas, ese trabajo bien visible entre el Ejecutivo y el Legislativo le ha permitido a los diputados de Nuevas Ideas tener una buena aceptación y un buen posicionamiento, porque al final las instituciones peor evaluadas en el pasado, ¿cuáles eran? La Asamblea Legislativa. Y pasaron durante muchos años así. Por eso ellos nunca se imaginaron la avalancha que les venía de políticos nuevos y jóvenes, que fue el caso de Nuevas Ideas en la elección anterior, no la que acaba de suceder. Aquí creo que se terminó de consolidar eso, porque al final la oposición tiene un reto muy grande. Yo creo que, bueno, vamos a hablar de eso en cuanto a esa reconfiguración, si realmente quieren mantenerse vivos como partidos políticos. Ahora bien, pero para los próximos 3 años, si estamos hablando de alcaldías, la gente va a querer también, y usted me dirá, si usted me confirma, la gente va a querer que la reducción de municipios en efecto valga la pena, porque digamos, si nos centramos en el occidente y nos vamos, por ejemplo, para Santa Ana Este, conformado por el Congo y Coatepeque, la gente no va a tolerar que, digamos, la mayor parte de los recursos solo se la den al Congo, por ejemplo, y el Coatepeque quede relegado. Entonces, ¿para qué nos quitaron al alcalde o para qué nos quitaron como municipio, nos relegaron a distrito, si todos se lo están dando a uno solo? La gente va a pedir eso. Sí, indudablemente, y fíjate que ya tú tocaste un punto interesante que también tuvo que ver con el abstencionismo, siento yo, que es gente, por ejemplo, que estamos hablando del Congo, que era de Coatepeque, dice, y la que va de candidata es del Congo. ¿Por qué voy a ir a votar? Mejor no voy. Y mucha gente hizo eso, porque decir, no se sintieron identificados con esta votación porque los despojaron de su idiosincrasia natalicia, me explico. Bueno, el caso de San Salvador Sur, Mario Vázquez ni siquiera es de San Salvador Sur. Exacto. Es alcalde de Ciudad Delgado, no tiene que ver con... El occidente Xistepeque, que se fusiona con Metapán, el candidato de Metapán. Al final yo creo que, mira, es entendible de primeras a primeras, como dicen, pero yo siento que las personas deben entender que hay que quitarse ese arraigo que se tiene, porque es para algo mejor realmente. Porque ¿de qué me sirve sentirme identificado con un pueblo de nacimiento, pero que no tiene mayor desarrollo? A eso quiero llegar. Y por eso es muy importante lo que tú decías, que al final la población va a exigir en 3 años un cambio sustancial de su municipio. Que haya valido la pena. Exacto, a todo nivel, porque va a ser muy desconforme ver que el municipio vecino, donde vive tal vez el alcalde, donde está la alcaldía central, tenga más desarrollo que la que se anexó. Yo creo que lo que se busca en la reducción es eso, equilibrar el país a nivel de desarrollo, que el oriente tenga más turismo, por ejemplo. El oriente del país siempre se ha descuidado, hasta hoy con lo de... la de Beacon City parece que se va a extender hasta Sur City también, es decir,
es un país pequeño en el cual se pueden explotar esas playas, por poner un ejemplo de tantos. Ahora bien, ¿qué tan de acuerdo está con el hecho de que el presidente haya mencionado que había un voto de castigo en cuanto a municipalidades para Nuevas Ideas? Aunque de igual manera él dice, tenemos 43 de 44 alcaldías con nuestros aliados, Milagro Navas viene y le dice, no son 43, son 44 porque yo también trabajo con usted. Pero me quedo en esta frase, voto de castigo para Nuevas Ideas. Se mencionan múltiples comentarios, unos dicen, no, pero es que si las alcaldías de Nuevas Ideas fallaron, algunas, es porque los consejos municipales plurales no los dejaron hacer. Uno. Dos, que dicen, no, lo que pasa es que lo que falló fue la carencia del FODES. Y tres, que simplemente dice, mire, si yo no hice más obras fue porque eso le correspondía a la Dirección de Obras Municipales y por eso no se hizo nada más. Al final, ¿qué le falló a las alcaldías de Nuevas Ideas? Y si de verdad fue un voto de castigo. Sí, mira, sí, lógicamente los alcaldes que no pudieron retener o perdieron la alcaldía en esta elección es un voto de castigo. Mira, cada realidad de un municipio va a ser muy diferente, por si nos vamos a ese análisis. Sí, claro. En el sentido que tal vez a un municipio tal vez le afectó la falta de FODES porque tenía menos ingresos que otra, y a otra fue tal vez una voluntad política del alcalde per se de no hacer las cosas. Es decir, habría que ver o hacer un análisis a profundidad de cada municipio que se perdió en este caso por el Partido Nuevas Ideas para ver cuáles fueron las causas muy evidentes por las cuales no lograron la reelección, me explico. Y en las que se ganó, que la fusión les benefició muchísimo, el caso de Soyapango, por ejemplo, porque Soyapango, creo que lo hablábamos fuera de cámaras, eligió nuevamente a Nuevas Ideas, cuando sabemos que, porque la gente le critica eso a la gente de Soyapango, le dicen, ¿cómo es posible que votaran por Nuevas Ideas si su alcaldesa está presa? Sin embargo, aquí es donde hay que diferenciar, es decir, muy aparte de lo que estaba haciendo la alcaldesa, lo que está haciendo el partido, pienso yo. Yo creo que Soyapango, en este caso, le dio el visto bueno, el aval, el voto a los programas gubernamentales, porque Soyapango, La Campanera, antes eran ciudades inviables para ingresar. Ahora es una realidad muy diferente. Y si te das cuenta, según una estadística que parecía del amigo Valencia, el español, el periodista, daba como la votación de estos municipios ahí en Soyapango había sido mayor para el presidente, para Nuevas Ideas. Y es eso. Es decir, identifican Nuevas Ideas del presidente, viene otro candidato, esperemos que lo haga mejor que la que está presa. Es decir, no es que sea un voto a lo ciego, me explico. Yo soy de la idea del análisis que el salvadoreño ya no vota tan emotivamente, sino que es muy racional. Y yo creo que lo pudimos ver en la votación de alcaldes. Sí. Es decir, en el resto del país el castigo que se le dio a la familia Salgado, por ejemplo, tanto a nivel legislativo y a nivel municipal, más de 50,000 votos sacó el PDC. Nuevas Ideas y gana con Will Salgado, no pasaron de 12,000. Es decir, uno podría esperar, no es el partido del presidente, y puede ver cómo era la figura personal a que ya no quería la población migueleña. Por eso ahí digo, el voto es bastante racional. ¿Se puede aplicar ese mismo análisis, antes de irnos a la pausa comercial, se puede aplicar ese mismo análisis para Nuevo Cuscatlán, donde había una férrea disputa? Es decir, como en otros programas se ha dicho, la joya de la corona ya no estaba en San Salvador, estaba en La Libertad como tal. Entonces, que como distrito se perdiera Nuevo Cuscatlán, que lo terminara ganando Milagro Navas, ¿nos dice que también hay un voto racional de la gente? Indudablemente, sí, el mismo ejemplo que estaba dando, porque al final era la única alcaldía fuerte que le quedaba al Partido Arena y la única que le quedó. Y yo creo que se logró consolidar Milagro Navas como persona de forma individual y no el partido político, porque ya se despojó de los colores del partido. Al final no pudieron desplazarla de su alcaldía, ya logró todavía el anexo de Zaragoza, donde desde mi óptica uno de los grandes perdedores es el alcalde de Zaragoza en este caso, que realmente lo mandan a La Libertad Costa, y tampoco gana la alcaldía, no que lo gana, y lo desplazaron de Zaragoza para dar espacio a la candidata Sol, y la derrota a Milagro Navas. Es decir, esos movimientos fueron interesantes, que al final creo que la mayoría no esperábamos que Milagro Navas lograra esa reelección como alcaldesa. Bueno, y es que así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie y vamos a regresar con análisis sobre qué es lo que deben hacer ahora los partidos de oposición. ¿Deben dejarse morir? ¿Deben reestructurarse? ¿O simplemente hay que dar paso al nacimiento de nuevas derechas, nuevas izquierdas u otra ideología? Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, tal cual seguimos en este análisis sobre ahora qué debe hacer la oposición. Arena debe reestructurarse, para muchos dijeron
que Arena venía haciendo lo que decía, renovación. Para otros, simplemente no. El FMLN, muchos se dicen, bueno, murió de la Asamblea Legislativa, no consiguió municipalidades, sin embargo, de igual manera, al tener más de 50.000 votos, puede seguir existiendo como tal, aunque no esté ni en la Asamblea ni en las municipalidades. Pero eso es un mensaje también. Es un mensaje también para Vamos, es un mensaje para nuestro tiempo, los partidos en general de oposición. Deben reestructurarse, qué discurso deben manejar, o la población debe darse cuenta que es momento de darle paso a nuevas derechas, a nuevas izquierdas, a otras tendencias. Sí, es importante también mencionar a la población que recordemos que los partidos de oposición política no son exclusivos de Arena, el FMLN, en este tiempo. Aquí haciendo un análisis amplio, es importante que nazcan nuevas instituciones partidarias, es decir, nuevas opciones por quién votar, nuevos partidos políticos. Tanto ya la gente de Arena, el FMLN, van a decidir qué hacer con sus partidos. Sin embargo, vemos de que están siguiendo la misma dinámica obtusa de siempre. Es decir, el FMLN en años anteriores hubiera renunciado a un secretario general. Oscar Ortiz no ha dicho mayor cosa. Por ejemplo, el presidente de Arena de igual manera. Y por el contrario, mira Arena cómo ha entrado en una disputa con la diputada Marcela Villatoro, reclamándole al presidente del COENA que ni la felicitó ni le ha mostrado su apoyo a él, a ella y a Francisco Lira, que son los únicos dos diputados de Arena. Y cuando dice, hombre, van a ser nuestros referentes en la Asamblea, y cómo es posible que el presidente de ese instituto político no los acuerpe. Ahí pueden ver cómo realmente está en una crisis hasta interna el partido Arena. Al final, le guste o no al presidente de Arena, ellos se han vuelto los dos referentes de su partido a nivel político, en este caso la Asamblea Legislativa, en este caso Milagro Navas con su alcaldía. A eso quiero llegar. Yo creo que al final esas estructuras tienen que hacer su propia evaluación partidaria interna y ver qué cambio le van a dar. Yo soy de la idea que, mira, si quieren reestructurar, aunque se dé realmente de una forma, ponte como eficiente, que sea muy clara, esa reestructuración no les va a permitir en el corto plazo lograr recuperar alcaldías y diputados. Yo soy de esa idea porque realmente ese pasado de corrupción de ambos partidos les pesa demasiado. Sin embargo, es acá donde nuevas opciones políticas podrían surgir. Han estado surgiendo, en el caso de nuestro tiempo, sin embargo nunca tomó la fuerza que tal vez esperaban los de su partido político, al acuerpar a Arena, al acuerpar inclusive a Vamos, oponiéndose al régimen de excepción, etc. También estuvo un partido que al final creo que ya no corrió, PAIS, ¿te acuerdas? Sí. Pero mira, es inevitable que para un partido político debe de figurar con personas que en cierta medida tengan credibilidad, gente de peso, en el aspecto, no me refiero solo en el aspecto económico, porque al final las campañas son caras, sino que unas propuestas serias, una preparación comprobada de la persona, y para que la gente tenga una credibilidad. Te pongo el caso de Arena, don Joel Sánchez, no se conocía mucho en el país, vivía en Estados Unidos, se puede decir que también lo trajeron muy tarde. Es decir, no jugaron que de bien hecho, con los tiempos. en la entrevista que ayer tuvimos con el presidente del COENA, Carlos Saade, había mencionado en múltiples ocasiones que Joel Sánchez se comportó de una manera sumamente indisciplinada y que de cualquier manera no se dejaba asesorar también. Entonces, que eso también les había afectado. Bueno, imagínate, y al final inclusive movimientos que siempre ha sido apéndice de Arena, después comenzaron a despotricar contra el señor Sánchez, ¿te recuerdas? Porque se había ido, no se había quedado. Es decir, al final ahí puedes ver cómo esa oposición no tiene ese engranaje consolidado, es decir, están disgregados, cada quien buscando un rédito personal a nivel partidario. Y algo importante, yo creo que el presidente actual de El Salvador, Bukele, ha logrado romper con esa cuestión ideológica de izquierda y derecha. Yo siento que en El Salvador hoy por hoy ya no se habla de eso, a diferencia de Sudamérica. Mira cómo en Sudamérica han regresado nuevamente al poder gobiernos de izquierda, por ejemplo, Boric en Chile, Petro en Colombia, y al final, en cuestión de meses, son de los peores evaluados. Es un fenómeno interesante y extraño, te diré. Porque a nivel internacional, a Nuevas Ideas y al presidente se le dice que son una nueva derecha, comparándola con Bolsonaro, digamos. O con Milei en Argentina. Mira, al final, yo no lo veo tan de derecha. Yo considero al presidente Bukele, su partido, como un partido más pragmático, te diré. Es decir, como un ensamble de políticas que beneficien a la población. Es decir, no nos casamos con una izquierda ortodoxa. Porque si te das cuenta, el FMLN hasta la fecha sigue defendiendo el gobierno inviable de Nicolás Maduro, a Cuba, a Daniel Ortega. Eso ya no conecta con la gente, menos con las generaciones actuales. Es decir, al final estás diciendo que vivimos una dictadura, lo cual no es cierto, y estás apoyando la dictadura realmente de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Yo creo que no tiene sentido. Y esa falta de coherencia en el discurso del FMLN es la que le ha pesado también muchísimo. En momento de que surja una nueva izquierda o, como en el caso de Nuevas Ideas,
que dice que es una situación pragmática, un partido simplemente que quiera trabajar y que se deshaga de las ideologías. Yo soy más de la idea de eso, porque tanto una izquierda, la izquierda nunca ha sido viable en El Salvador, en ningún país. Mira cómo ha estado Sudamérica convulsionado. De hecho, mucho se dice que la mayor parte de la población es de derecha, no termina de fraternizar con la izquierda. Exacto, yo pienso que al final tiene que ser un partido, llamémosle de centro, por decir algo, con propuestas innovadoras o que le den una continuidad a lo que se está haciendo con figuras de peso. Porque si al final no tiene figuras de peso que tengan credibilidad, no va a tener mayor aceptación. Y a eso agreguémosle también que si los alcaldes de Nuevas Ideas, el gobierno central y los diputados trabajan con un nivel de aceptación alto, va a ser muy difícil hacerle una competitividad equilibrada. ¿Me explico? Si estamos hablando del futuro de la oposición, veamos hacia 2027 y veamos hacia 2029. Independientemente que el presidente Bukele quiera un tercer mandato o no lo quiere, independientemente. Si vemos de aquí a 5 años, la oposición evidentemente debe de aprender de sus errores. Sí, sí. Y viendo a futuro, la oposición, si quiere recuperar algo, debe presentar candidatos en conjunto, ya sea para 2027 o para 2029, hacer una sola fuerza. Porque eso se intentó hacer, fracasaron. Sí, fíjate que ese es interesante en el aspecto que no se hizo ni la vez anterior ni esta elección. Es decir, primero buscar una estrategia, porque al final si no tienes una estrategia clara para hacer contrapeso a un candidato fuerte como Bukele o a la misma asamblea y alcaldes, es decir, tienes que consolidar primero los ideales, los proyectos, pero si estás en ese pleito interno, como fue el caso cuando trajeron a don Joel, que un movimiento apéndice de Arena decía que era de ellos, después que no era, después Saade lo presentó como que era de Arena, solo ahí comenzaron mal. Para comenzar no le sabían ni el nombre al señor, es decir, se equivocaban constantemente. La comunicación política de ellos fue pésima, fue fatal. Y en una época de redes sociales, de un dinamismo comunicacional amplio y exponencial, equivocarte de esa manera les pasó factura. La política de entregar cumas, es decir, eso es retrógrado ya ahora para el salvadoreño. Cuando estás viendo las laptops, ves las tablets de primera generación que entrega el gobierno actual, me explico, es decir, debes de competir con algo similar. No vas a aparecer con las cumas, me explico, solo fue objeto de memes, etcétera. Yo creo que al final es una estrategia bien compleja la que deben consolidar. Otra situación hablando de marketing político, ¿será que aparte de no haber ideado o no haber puesto en función una estrategia a nivel de campaña, será también que no hubo un candidato y en marketing político, si tienes un candidato fuerte, joven, no vas a poner a un candidato que sobrepase los 50 o los 60 años. ¿A qué me refiero entonces con todo eso? La oposición también debió de haber buscado un candidato joven para tratar de competir contra... Fíjate que acabas de tocar un tema interesante, en el aspecto que quieras o no, a nivel de la región, no solamente El Salvador, el hecho de que el presidente Bukele sea alguien joven y exitoso a nivel político de aceptación, te pone una vara muy alta. Sí. Por eso yo soy de la idea que inclusive en Chile Boric tuvo aceptación por eso, porque era joven, tenía ideas claras, pero al final como presidente no ha sido muy aceptado. Y en la región le estás poniendo algo similar. Yo creo que sería interesante ver un candidato joven preparado con buenas propuestas, el nivel de aceptación que tendría. Pero a eso voy. Vienes y como oposición presentas a candidatos poco desfasados en cuanto a la realidad del país, porque con eso no estamos vetando a la gente mayor, por ejemplo, pero si vienes a regalar cumas, por ejemplo, ofrecer sopa de patas jugando con el capirucho, ahí puedes ver el gran error de haber elegido a estos candidatos. Es decir, no se eligió como tal un candidato que fuera acorde a los nuevos tiempos. Exacto, eso es así. Y ahí no tiene que ver la edad, fíjate. Sin embargo, sería interesante porque a nivel de imagen, a nivel de proyección. Exacto, a nivel de proyección de un mercadeo, de un marketing político, sí pesa. Más a eso si es una persona preparada, tiene buenas propuestas, buen speech, claro. Que al final vemos la diferencia con lo que se tuvo en la elección presidencial anterior de los candidatos de oposición, obviamente. Desde luego. Bueno, momento de irnos a la siguiente pausa comercial y al regresar hay que tocar también cuáles van a ser los retos en la segunda presidencia del presidente Bukele. Pausa, regresamos. Tal cual lo decíamos en el bloque anterior, hay que hablar sobre cuáles serán los futuros retos en estos próximos 5 años del presidente Bukele. Resolvió la seguridad,
Sí. Eran dos los problemas, seguridad y economía. Nos deshicimos de los pandilleros como tal, aunque desde luego la criminalidad también la están portando otras personas que no son pandilleros, pero son ladrones, pero son otro tipo de delincuentes también. Hay que seguir luchando contra eso. Pero en los próximos 5 años, ¿la gente podrá ver respuestas a nivel económico para seguir confiando en el presidente Bukele? Por favor. Es interesante porque las pandillas era el cáncer criminal que teníamos en El Salvador desde décadas. Recordemos que en seguridad la delincuencia no se erradica, sino que se neutraliza. Neutraliza desde el primer programa. Exacto, porque si no le das una sostenibilidad, comienza a fluctuar y a germinar y a consolidarse, que es lo que pasaba antes. Ahora vemos más delitos de oportunidad, delitos informáticos, que sin embargo están siendo contrarrestados también por la Fiscalía y la Policía. Es decir, al final no perdamos de perspectiva que el Plan Control Territorial del Salvador tiene 7 fases, y la fase 6, que corresponde a la integración, ya busca un arquetipo, es instalar un arquetipo de seguridad ciudadana, que es más sostenible a través del tiempo. ¿Te recuerdas que en septiembre el presidente designó a Alejandro Guzmán para ver esa fase? Y es acá donde se está haciendo el orden que debe de ser. Primero la extracción de criminales, su detención, y ahora la sostenibilidad de seguridad ciudadana. Ya interviene la misma comunidad, intervienen instituciones no gubernamentales, la misma empresa privada, al verse beneficiado ya no pagar extorsión, de que no te asesinan a tus empleados, tienes ese arraigo con la comunidad y trabajas también articuladamente con el gobierno. Ese es un modelo de seguridad ciudadana. Y al final, eso es lo que se viene, esa sostenibilidad de lo que se ha logrado hasta la fecha. Y va de la mano, porque al tener esa sostenibilidad y esa seguridad ciudadana donde la empresa privada puede aportarte, ahí viene el dinamismo económico. Es decir, no están desligados, no están divorciados. La seguridad pública en los países es la piedra angular de todo. Ahí se sostiene todo lo demás, ese engranaje. Y aquí viene la parte económica, que es lo que necesita El Salvador. Por ejemplo, a nivel de carreteras se está mejorando mucho. Tenemos el viaducto Los Chorros, que ya tiene su inicio. El tren del Pacífico, como tengo entendido, va a tener un giro interesante. Lo que hablábamos en el primer segmento, lo de Bitcoin City o Sur City en el oriente del país. Y yo creo que los eventos muy puntuales de Miss Universo, los Juegos Centroamericanos del Caribe, son focos de atención para vender al país. Y al final se obtienen muchas divisas. Es acá donde muchos turistas de diferentes partes del mundo están viniendo a El Salvador posteriormente a esos eventos también. Es decir, el problema cuando haces un análisis demasiado simplista de decir de qué le ayuda al país Miss Universo, lo que hacía la oposición política, te ponen el foco de atención. Es como cuando un país organiza el Mundial de Fútbol. O sea, en su momento, ¿te recuerdas cómo a Brasil también lo criticaban en su momento al presidente Lula? Sí. Porque era un país, tiene la parte de la favela, una pobreza. Todos los países tienen pobreza. Sin embargo, fue un foco de atención para Brasil en aquel momento, un país que no tenía el nivel, la misma capacidad económica que Francia, Alemania para organizar un mundial, pero tuvo ingresos a nivel de turismo. Y no solamente a veces del momento, sino que ahora lo que está apostando el presidente a Sur City, por ejemplo, esa inversión en Bitcoin también, por ejemplo. Gente que después se queda meses después de los eventos o viene posteriormente a los eventos. Yo creo que al final es una realidad que tal vez pasa desapercibida para la mayoría de la población. La mayoría de la población solo se quedó con el clic del Miss Universo, de los Juegos, pero lo que vino después ya no. Y eso es lo interesante, lo que puede dar al país. Yo en cierta medida, no necesitamos de encuestas y vemos cómo están apareciendo negocios nuevos en el país, en todas las ciudades, plazas nuevas, el sector industria se está fortaleciendo, ya nos está pagando la extorsión, esa tributación ilegal que tenían las empresas de las pandillas y los pequeños empresarios, comerciantes. Y eso va a beneficiar mucho al Salvador, en el sentido que tanto el gobierno pueda acuerpar a estos microempresarios y que ya no vuelva a suceder lo de las pandillas en un futuro próximo. A ver, pero también lo que usted mencionaba y también lo que un economista vino y nos dijo, que Miss Universo no debía tomarse como una política pública, tampoco los Juegos Centroamericanos no debían tomarse como política pública, simplemente como una ventana a lo que El Salvador estaba ofreciendo. Sí, ¿es eso lo que me está comentando? Sí, no, indudablemente, eso no es política pública, sino que son eventos importantes, uno a nivel deportivo, el otro que posicionan a los países. Es como que nosotros organizáramos unos Juegos Panamericanos, por ponerte un ejemplo. Que de hecho, ya está la postulación para que El Salvador sea la segunda sede de los Juegos Panamericanos, que puedan albergar algunos de ellos. Eso es algo muy importante y te posiciona. Por ejemplo, el hecho que viniera, mira, lo puedes ver como algo, eso creo que no fue gubernamental, sin embargo te despierta en El Salvador una atención. Interés, cuando vino Lionel Messi a El Salvador con su equipo, el Miami. Fue algo privado, pero sin embargo, como todo el mundo conoce a Messi, ¿y a dónde va a ir a jugar Messi? A El Salvador. ¿Y por qué van a ese país? Si fuéramos un país que estuviera en una crisis como está la de Haití, por ejemplo, no viniera absolutamente nadie, me explico. Es decir, al final es eso, que comienzas a captar
captar la atención de gente extranjera, inversionistas, empresarios que están viniendo a El Salvador, y eso te genera un dinamismo económico. Al final ya no debemos de pasar de ser un país que solamente tiene maquilas, solamente tiene call center. Obviamente da mucho empleo y son necesarios, sin embargo ya de tener una derivación a otro tipo de empresas también como país. Ahora también, Luis Contreras, algo sumamente importante que mencionaba, y es para resumir todo esto, sobre de qué manera se está vendiendo El Salvador, de qué manera se está catapultando como tal, si es marketing, si es publicidad, pero que de cualquier manera tiene un fin que es atraer inversión. Pero ahora también hay algo que llama fuertemente la atención. Si el plan de seguridad, si el plan de control territorial, si el régimen de excepción como tal juntos han sido un éxito, entonces esto puede extenderse a otras naciones, puede extenderse a otros estados. ¿Y por qué lo menciono? Porque así muchos presidentes han criticado el régimen, pero al final lo han terminado adoptando, claro, adaptándolo a sus realidades, pero no se puede dejar desapercibido lo que está sucediendo en Haití y las palabras del presidente Bukele, mencionando que El Salvador sí podría solucionar algo siempre y cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también diera el aval y desde luego los fondos necesarios. Esto para muchos es polémico porque unos dicen es intervención, otros dicen no, simplemente es lo que se debe de hacer. Si nadie dice algo por Haití, pues entonces que el presidente Bukele intente hacer algo. ¿Se puede? Sí, mira, recuerda que no es tan fácil porque ahí las Naciones Unidas tienen que vertir una resolución de todos los miembros de su Consejo de Seguridad. Tener al menos 9 votos de 15 y que de esos 15, 5 sean los 5 permanentes del Consejo. Exacto, y es importante mencionarlo porque mira, por un lado, a nivel político le ayuda mucho al presidente haber hecho esa oferta. ¿Por qué? Mantiene su imagen. Exacto, estamos viendo no solo la imagen de él, sino que El Salvador, en el sentido de que estamos viendo que todos quieren emular el plan de seguridad de El Salvador. Viene él y lo pone a disposición de una crisis evidente, muy necesaria, que vemos hasta canibalismo en Haití. Y todos se quedan esperando que va a decir la ONU. Todavía él hacía una especie de broma en su cuenta de X, ¿te recuerdas? Donde estaba como, ¿y a qué hora? ¿Y a qué hora me van a responder? Hasta la fecha las Naciones Unidas no se han pronunciado. También podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué tanto les interesa realmente a estos organismos supranacionales, a organismos internacionales de derechos humanos, las crisis reales de las personas humanitarias? Una crisis lamentable en Haití, no les interesa realmente entonces. Porque cuando se combate aquí a las pandillas, cuando construyeron el SECOP, se pronunciaban constantemente y contra Haití no. Con lo que está pasando en Haití, lamentable, ¿verdad? Por otro lado, interesante porque si El Salvador se le diera ese aval, fue interesante qué pudiéramos hacer como país. Imagínate que lo solucionaras a un mediano plazo, yo creo que catapultaría más al presidente. Mira, al final no es primera vez que Haití ha sido intervenido. En el 2012, yo te comentaba fuera de cámara, conozco al señor Edmond Mulet, un guatemalteco. Después del terremoto. Sí, después, que él estuvo en la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, con él hemos compartido en webinar, etcétera, y él me comentaba esa vez que él incursionó a Haití con casi 18,000 efectivos militares de diferentes países. Y la regla o la misión era hacer lo que sea necesario para controlar el país, Haití, Puerto Príncipe en ese momento. Es decir, contra las pandillas que había en ese entonces, que son las mismas de hoy. Es decir, y recordemos también que Haití, si no me equivoco, Haití tiene el último magnicidio, si no me equivoco. ¿Es así? Sí, no, es que al final es un país en crisis y yo creo que es importante mencionar esto. No veamos solamente de cuestión inmediatista lo que están viviendo los haitianos. Tenemos a su vecino República Dominicana que va a tener un nivel de afectación grande. Porque esto de seguir así, ya de por sí dominicano he tenido la experiencia de estar en este país caribeño y tiene mucha migración ilegal de haitianos. La vez que yo me iba a regresar, inclusive estaban haciendo un censo a nivel nacional dominicana para tratar de sacar a los ilegales de haitianos. Sí. Ellos generan mucho la delincuencia de robos, violaciones, es un cáncer, termina siendo un cáncer. Esa migración porque su país no tiene alimentación, no tienen agua, es decir, y lo más inmediato es República Dominicana, porque lo demás es mar. Yo creo que al final Dominicana quizás sería de los países que debería también exigirle a las Naciones Unidas hacer algo al respecto. Y no necesariamente que intervenga El Salvador, sino que realmente que controlen esa situación, si no les va a afectar muchísimo. Porque sabemos que el desarrollo de Dominicana es superior al nuestro inclusive. Un país que crece arriba del 5% su PIB desde hace más de 10 años. Ve Santo Domingo una ciudad muy, muy desarrollada a nivel de Panamá, quizás de Panamá. Yo creo que al final, en el corto plazo, los dominicanos deben de ponerle mucha atención a lo que está pasando en Haití. Y yo creo que es una oportunidad importante, como te digo, y si se le diera a El Salvador, qué interesante sería ese fenómeno, realmente. Sumamente. Bueno, ampliamos el análisis, pero primero vámonos a la última pausa comercial y regresamos aquí en Criterios.
otras circunstancias, tal cual se ha mencionado en ambos criterios, lo que el presidente Bukele pretende hacer, para muchos es calificado como intervencionismo, para otros no. Pero también es necesario analizar si estos conceptos de intervencionismo o no intervencionismo, a pesar de ser principios de Naciones Unidas, son conceptos del siglo XX, son conceptos para muchos obsoletos, o simplemente ahorita no se debe de hablar de eso, sino de lo que se debe hacer porque hay una nación que necesita ayuda. Luis Contreras. Sí, yo creo que hay una enorme diferencia. Recordemos que sería un intervencionismo si vamos a llegar a una conquista del país como tal. Aquí es muy evidente que se busca paliar, neutralizar la operatividad criminal de las pandillas actualmente en Haití. Y para ello, es decir, no solamente va a decir el presidente, enviemos tantos militares, sino que hay una resolución de la Comisión de las Naciones Unidas. Recordemos que este organismo internacional, supranacional, se conformó para dar seguridad a los países, es decir, para paliar la infracción a los derechos humanos, la violentación a la vida humana, que es el principal derecho que hay que cuidar. Y cuando estamos viendo que se están comiendo entre ellos, es decir, hombre, hay que hacer algo. ¿Cómo es posible que no reaccionen los países del primer mundo? ¿O nunca les ha interesado realmente la crisis de Haití y otros países subdesarrollados, el caso de Somalia, etcétera? Quiero poner un caso también. Al presidente se le puede llamar como una especie de influencer también. ¿Por qué hago la comparativa? No sé si en este caso ha escuchado de Mr. Beast. Mr. Beast no. Ok, ¿qué sucede con él? Hace unos meses entra en una confrontación en Naciones Unidas por la cantidad de críticas, porque él con $2 millones logra llevar agua a más de 500,000 de personas sin intervención de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Por qué algunas naciones africanas un influencer puede llevar agua, puede llevar ayuda, pero Naciones Unidas no puede pasar de un foro, no puede pasar de un conversatorio? Y en este caso, el presidente puede estar siguiendo la misma línea para que se den cuenta. Naciones Unidas no pasa de un foro, de un conversatorio, de nada más hablar y no actuar. Fíjate qué interesante el ejemplo que estás poniendo, porque más que un influencer, yo siento que el presidente Bukele es un político de acciones, es muy pragmático, y yo creo que su dinámica ha sido de que era alcalde. Un ejemplo te pongo, ¿te recuerdas cuando estaba no recuerdo el nombre de la doctora de Arena que gobernaba Mexicanos? Sí. Cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cucatlán, que sin pedirle permiso envió sus camiones de basura a recoger la basura que había. Fue de las primeras acciones que Exacto, ahí puedes ver, es decir, la población le interesa que le quiten la basura por enfermedades, infecciones, etcétera. Bueno, hubo un alcalde de otro municipio que me lo hizo, yo lo aplaudo, decían ellos. Y la alcaldesa nuestra, incapaz, y comienza. Obviamente ahí tuvo que haber sido algo más dialogado, es decir, una coordinación entre diles, me explico, porque no se puede hacer, allá entre países no puede hacer algo así. No. Sin embargo, lo que quiero ver con este ejemplo, que el presidente Bukele ha demostrado eso, es decir, de tener esa voluntad, porque si tú mencionas que las comisiones no pasan de reuniones de la Asamblea de las Naciones Unidas, yo creo que lo que era muy, ya haciendo una analogía como era El Salvador antes, era como los políticos de aquí de antes, que sesionaban en la Asamblea, las pandillas extorsionaban, mataban, pero les daba igual, es decir, tenías a la Fuerza Armada, a la policía, bien preparadas, pero no dabas una resolución, no aprobabas un régimen de excepción pudiéndolo hacerlo. Como por ejemplo el caso de, disculpe la palabra, ridículamente haber sacado los tanques, dije para que tuvieran miedo sin necesidad de agarrarlos. Eran iniciativas, acciones simplistas, sin una planificación estratégica, sin un plan ordenado como el que se tiene hoy en el gobierno actual, y esa es la diferencia. Sí, claro. Yo creo que es esa voluntad política de realmente hacerlo. Es como cuando el presidente Bukele también envió, ¿te recuerdas?, kit contra el COVID-19 a Honduras. Sí, lo hizo. La gente agradecida. Mucha gente de Honduras viene a pasar consultas. Algunas vacunas de Guatemala también, si no me equivoco. Exacto, viene gente de Honduras a pasar consultas a El Salvador, en la frontera. Es decir, al final es eso. Lo que impera es el beneficio de la vida humana, proteger la salud de las personas, y yo creo que al final sería interesante la derivación política o geopolítica que va a tener el ofrecimiento de paliar la situación en Haití de parte de El Salvador. Luis Contreras, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que Nuevas Ideas debe de hacer en los próximos años, en torno también a lo que la oposición debe de hacer, si se debe de reestructurar o también hay que darle paso a nuevos partidos, y también a lo que está sucediendo con la propuesta del presidente hacia Haití. Sí, no, gracias por la invitación y nos vemos pronto, nuevamente. Bueno, así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios